Antes de entrar a lo que es palma, pues tenemos como referente muchos cultivos transitorios, principalmente los que se dan en Estados Unidos, en Brasil, Europa, que han empezado a incorporar lo que es la inteligencia artificial y eso se han tomado como referentes. Entonces, ¿qué ha pasado con muchas tecnologías? Cuando nos llegan esos referentes, pues la demanda es alta a nivel de incorporación, pero sucede que hemos tenido que empezar a mirar cuáles son realmente los requerimientos para incorporar esas tecnologías. Conservando y estudiando el cultivo de APA+. Conservando y estudiando el cultivo de APA+. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracata, Cabullaro Fundación. Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. Y no crean los menjurjes ni en agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Es un gusto saludar a todos los palmicultores y a todas las personas que se conectan con nosotros en este nuevo capítulo de Palmeros en Acción. También es muy grato para todos los que hacemos este programa llegar a las diferentes zonas palmeras, a las diferentes plantaciones de Colombia y el mundo con temas e invitados que nos inspiran a seguir trabajando por una producción sostenible de este maravilloso sector. Soy Juan Carlos Vélez, líder de formación de Cenipalma. Transmito hoy desde Bogotá y junto con mi compañero Anderson Parada, extensionista de la zona central, estaremos desarrollando este programa. Anderson, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, me alegra saludarlos a todos nuestros oyentes. En este programa te cuento que tenemos un tema de gran interés para toda la palmicultura. Un tema muy interesante y es el de inteligencia artificial. Hoy queremos acercarnos a las oportunidades, a los retos y desafíos que trae esta tecnología para la palma de aceite. Y para esto conversamos con Víctor Rincón, mi investigador del área de genomática de Cenipalma, a quien escuchábamos al inicio de este programa. Los invitamos a que sigan conectados en este programa. Definitivamente estamos frente a una era digital que ha traído consigo avances tecnológicos muy importantes de los cuales no podemos ser ajenos. Así es, Juan Carlos. La inteligencia artificial, por ejemplo, integra un diseño de programación que es capaz de almacenar datos sobre determinada área de nuestra plantación, de nuestro día a día, para convertirlos en conocimiento que permita implementar actividades más acordes, con mejores decisiones en el día a día. Justamente hablamos con Víctor Rincón sobre esos requerimientos que hacen que esta tecnología funcione como debe ser. Y esto fue lo que nos contó. En lo que respecta puntualmente a inteligencia artificial, lo importante en ese ámbito es la disponibilidad de datos. Cuando nosotros llegamos a incorporar ese tipo de tecnologías, empezamos a ver que existe una alta falencia de datos que permitan patronar de alguna manera o generar esos modelos que necesitamos para la incorporación de inteligencia artificial independiente del proceso que yo quiera afectar. Entonces, desde hace unos buenos años atrás, diría que más o menos unos 10 años atrás, desde Cenipalma se ha empezado, sin saber aún, hace muchos años, de que la inteligencia artificial se iba a incorporar de manera tan rápida en toda nuestra vida diaria. Tenemos una misión inicial y fue todo el tema de acopiar datos, organizar datos, tanto a nivel interno como ejercer estrategias para que las plantaciones organicen sus datos. Yo creo que ese ha sido el gran punto de partida y el gran trabajo que se ha hecho. Ya con eso, pues ya empiezan a haber algunas iniciativas que se empiezan a generar. Fíjense la importancia de los datos cuando hablamos de inteligencia artificial. Algo como tan básico que en la palmicultura es a diario
periodo, es cada minuto, es cada momento de tomar unos registros y que se conviertan en datos. Fíjense que esto es como el ladrillito que permite construir esa gran catedral que es la inteligencia artificial. Y es importante reconocer que esto ha sido una prioridad para Cenipalma y además ha involucrado un trabajo riguroso por parte de los equipos de investigación y del equipo de geomática que finalmente lo ha venido trabajando y también de otros programas. Ese esfuerzo ha sido no solo recolectar la información, sino categorizarla, hacer una curaduría de esa información y almacenarla de una manera sistemática, de una manera que la podamos tener a disposición. Así es, Juan, datos organizados que nos permiten entender mejor los procesos, hacer seguimiento, identificar problemas, tomar decisiones y ahora con la incorporación de estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, hacer un adecuado uso de las mismas, entre muchas más posibilidades. Efectivamente, Anderson, hemos venido hablando, por tanto, de la importancia de los datos, pero no hablemos nosotros, Anderson, sobre esa importancia. Dejemos que sea Víctor Rincón el que nos cuente cómo se han venido recolectando y organizando esos datos por parte de Cenipalma. Ha sido un trabajo que se ha hecho desde diferentes dimensiones. Se ha trabajado mucho en organizar lo que son las redes de estaciones meteorológicas, pero también se ha hecho trabajo con las plantaciones en darles alternativas para manejar de manera estructurada sus datos. A nivel de cultivo es bastante abundante. Datos de la parte meteorológica, datos de la parte fitosanitaria, datos de la parte de productividad dentro del cultivo, de la parte de nutrición. Entonces podríamos llegar a hacer unas categorías y eso es lo que se ha ido tratando de organizar. Al día de hoy se han identificado algunas iniciativas que están haciendo uso de la inteligencia artificial, especialmente con aplicaciones en el cultivo de la palma de aceite y que pues están facilitando las labores en campo. Sin embargo, el trabajo no está terminado, pero seguimos investigando. En el caso particular de la inteligencia artificial, ese aprendizaje trae consigo un reconocimiento de cómo es que va a funcionar esta tecnología para poderla manejar, dominar y presentar cada día más productos a todos nuestros agricultores. Pero sigamos escuchando a Víctor, que nos tiene mucho más información sobre esta nueva tecnología. En el campo tenemos lo que es el uso de imágenes para poder establecer patrones para identificar posibles anomalías dentro del cultivo. Entonces, hasta hace unos años nosotros utilizábamos la técnica que se llama teledetección, investigando cómo obtener información para poder realizar diagnósticos, para poder establecer posibles condiciones anómalas dentro de los cultivos. Ya con la entrada de modelos de inteligencia artificial, ya empezamos a ver que podemos de alguna manera luces hacia automatizar ese tipo de detecciones. No nos metemos a detectar puntualmente qué enfermedad es. Yo creo que para eso todavía nos falta. Es factible que en algunos años estos modelos y esta inteligencia artificial, al ser tan robusta, nos permita llegar a ser tan finos para determinar qué tipo de actividades. Quiero contarles sobre un hito de investigación en Cenipalma, la calificación de racimos de palma de aceite a través de la inteligencia artificial. Pero quiero que nos los cuente Víctor, escuchémoslo. Y empezamos a ver también en otros cultivos transitorios, entonces ver cómo podemos ese uso de inteligencia artificial, principalmente en imágenes, incorporarlo en sensores. Todavía, digamos que nos falta trabajo a nivel de cultivo de palma, pero yo creo que existe un escenario muy promisorio en que podamos incorporar, por ejemplo, en el reconocimiento de racimos. Al reconocer racimos, yo puedo establecer, y eso ya se ha venido trabajando desde plantas de beneficio, reconocer calidades del racimo. Si yo incorporo esos dispositivos, esos sensores en campo, pues es factible que yo pueda mejorar la cosecha, principalmente lo que es el reconocimiento de racimos. Bueno, lo que nos acaba de contar Víctor no es más que el mismo proceso que hace un cosechero cuando tiene que cortar un racimo maduro. Él pone al servicio el sentido de la vista, toma información, procesa esa información le permite saber si está maduro o no maduro y proceder con el corte. Él tiene que tener en cuenta el color, el número de frutos desprendidos, pero también incluso algunos cosecheros nos hablan del brillo del racimo. Eso es lo que se hace convencionalmente, pero lo que se está haciendo con la inteligencia artificial es tomar una herramienta como por ejemplo un celular, proveerla de una serie de herramientas, de software y demás que le permita realizar lo mismo que desarrollan los cosecheros, pero de una manera más rápida. Los unos y los otros, tanto cosecheros como nueva tecnología, tienen ventajas y desventajas y no estamos hablando de retirar a los cosecheros, sino que estamos hablando de una herramienta que nos permite optimizar los procesos.
procesos. Cosas muy interesantes, pero también es importante resaltar que la inteligencia artificial nos tiene muchos retos, ¿sí? Y esos retos hacen que cada día, pues nosotros desde Cenipalma, pues estemos a la vanguardia. Tuvimos la oportunidad de hablar con Víctor de este tema. Yo creo que un primer reto son el tema de los costos. En general son altos. A hoy, como digo, es factible que en unos años eso se reduzca y sea muy asequible. El gran reto va a ser escalar esa tecnología a medianos y pequeños palmicultores. Ese es un reto enorme que habrá que trabajarlo y se seguirá trabajando. Yo creo que otro reto es la dependencia con los proveedores de tecnología. Ese reto, digamos que nos trasciende a nosotros. En este caso estamos integrando tecnologías, pero no somos desarrolladores de dispositivos. Pero va a ser un reto muy grande porque al incorporar tecnologías de inteligencia artificial, estamos volviéndonos todos dependientes de la tecnología puntual, de chips, de baterías, y eso va a ser un reto, yo creo que a nivel país, de poder definir cómo vamos a trabajar eso al incorporar la tecnología. Yo quiero incorporar otro reto a esto que plantea Víctor, y es sin duda el requerimiento de un personal bien capacitado, con innovación, que esté actualizado. ¿Usted qué opina, Juan? Estoy totalmente de acuerdo, pero considero que tenemos todos unos retos para seguir trabajando en torno a alcanzar esos niveles de desempeño de nuestra gente. Finalmente, la fórmula que nos ha permitido desde Cenipalma lograr resultados muy positivos en la apropiación de nuevas tecnologías es, pues, primero desarrollarlas, que sean también accesibles para los palmicultores. En segundo lugar, brindar herramientas que faciliten su apropiación. Y en tercer lugar, generar competencias y capacidades a nuestros colaboradores, a toda la gente del sector palmero, para que esa tecnología no se quede solamente en informes, en artículos científicos, sino que se movilicen hacia la realidad. El caso de la inteligencia artificial no va a ser la excepción en lo que corresponde a la capacitación, al desarrollo de competencias de toda la gente que la vaya a emplear. Pero te cuento que tenemos otro reto. Escuchemos a Víctor. Hay otro tema que va a ser los sesgos. Cuando se habla de inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial, cuando yo patrono, por ejemplo, digo que un racimo rojo es maduro, yo introduzco un sesgo. Es decir, la inteligencia artificial, al yo ponerle un patrón con un determinado valor que los racimos color rojo son maduros, todo lo que vea rojo lo va a poner como maduro. Entonces, el reto grande va a ser poder colectar toda esa variabilidad que se va a nivel país para poder hacer que los sesgos no sean tan altos. El sesgo siempre va a existir, pero sin embargo tenemos que trabajar en que esos sesgos puedan manejar esas condiciones locales que se dan. Muchos retos importantes, pero que con seguridad iremos resolviendo en el camino. Aquí vale la pena reflexionar que esta tecnología no llega a reemplazar el conocimiento humano o el conocimiento que durante años han venido adquiriendo los palmicultores ni los investigadores en sus labores cotidianas. Por el contrario, la inteligencia artificial llega para convertirse en una aliada que nos ayude a optimizar y a facilitar los procesos. Es un poco comenzar a ver de qué podemos beneficiarnos de esta inteligencia artificial en nuestro día a día. Vamos a seguir despejando dudas, inquietudes a través de unos invitados. Hoy tenemos dos invitados especiales y es para mí un gusto darle la bienvenida a Carlos Ricardo Bojacá, nuestro investigador titular y líder de geomática de Cenipalma, y asimismo a César Augusto Díaz, que es nuestro investigador en Cenipalma, que está asociada al programa de procesamiento. Empiezo saludando a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Anderson, muchas gracias por la invitación a este espacio y qué chévere que difundamos a todos los palmicultores estos temas tan actuales y tan revolucionarios como la inteligencia artificial. Gracias por la invitación. Venimos conversando en el transcurso de este programa sobre la importancia de los datos en el manejo de estas tecnologías como la inteligencia artificial, y la verdad me llamó la atención algo que mencionaba Víctor, y era que se ha hecho unos esfuerzos por trabajar de manera estructurada en los datos. ¿A qué hace referencia esto y por qué es tan importante? Bueno, en el mundo en el que estamos hoy en día, acabamos de salir, diría yo, del tema de la revolución de los datos. Ahora ya lo pasamos al siguiente nivel de la inteligencia artificial, y en ese momento hablábamos entonces de toda esa captura de información, captura de datos que se venía haciendo, en muchos casos de alguna forma desestructurada, de forma atomizada, que hacía más difícil poder relacionar datos, encontrar patrones y elevar a un nivel mucho más alto los análisis que se estaban haciendo.
Entonces, precisamente se trata de eso, ¿no? De que, llamémoslo así, los datos hablen entre sí y pueden hablar entre sí en la medida en que estén relacionados, y para eso, pues obviamente existen diferentes estructuras de tipos de estructuras de datos y de bases de datos que permiten entonces que esa información le saquemos el mayor jugo, el mayor provecho posible. Entendiendo que hoy en día datos no hablamos únicamente de datos numéricos, de números capturados ya sea en papel o mediante algún dispositivo, sino hoy en día hablamos es de información, siendo no solamente datos numéricos, hablamos de texto, hablamos de video, hablamos de imágenes, y la tecnología, soportada mucha de ella en inteligencia artificial que existe hoy en día y que ya está disponible, nos permite entonces que todo este cúmulo de información hable entre ellos y precisamente pues nos ayude a encontrar respuestas y a optimizar muchos de los procesos y de las actividades que realizamos. Antes de continuar con este programa, yo sí quiero que usted me saque de varias dudas. Todo el tiempo hemos escuchado hablar de inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá. Unos dicen que no, que qué miedo, que qué susto, otros están como a favor. Pero, Carlos, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál es como esa posibilidad o esa importancia que tiene aplicar esta tecnología al desarrollo de la palmicultura? Si lo ponemos de una forma muy simple, emular la forma de procesar información que tiene el cerebro humano. Una de las técnicas centrales en la inteligencia artificial utiliza precisamente un método conocido como redes neuronales, que precisamente lo que buscan es simular esa forma de digerir y de procesar conocimiento que tienen los humanos. ¿Para dónde vamos? Pues realmente nadie sabe, ¿cierto? Todos esperamos lo mejor, esperamos que tenga un impacto positivo en todos los niveles de la sociedad, pero es que temas como la inteligencia artificial no la hemos vivido en el pasado y esto está avanzando muy rápido, entonces poder decir para dónde vamos, pues realmente nadie lo sabe. Eso sí, lo que hay que tener claro, y alguno de estos líderes de inteligencia artificial mencionaba en algún momento, es que la inteligencia artificial va a llegar a ser como la electricidad que tenemos hoy en día. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día utilizamos la electricidad en todo, ¿cierto? La energía eléctrica está inmiscuida en todo. Entonces, decir que ¿para qué sirve? Pues nos quedamos sin palabras ya en un corto y muy rápido plazo. De acuerdo, Carlos. Hay otro tema, hemos venido hablando de datos, hemos venido hablando de información, pero también hemos venido hablando de conocimiento. ¿En qué parte de ese proceso participa la inteligencia artificial y de qué manera? Bueno, ese es uno de los ejemplos que hoy en día ya hemos aplicado y que ha penetrado en toda la sociedad, y es como reunir gran cantidad de conocimiento, destilarlo, ojalá de la mejor forma, eso es algo todavía en lo que se está trabajando, destilarlo y traducirlo o entregarlo al usuario. Y vemos entonces hoy en día herramientas como el ChatGPT y muchas otras que están desarrollando las grandes tecnológicas orientadas a eso, ¿no? A reunir conocimiento, una gran masa de conocimiento, destilarla y que podamos entonces preguntar o acceder a información pues de forma casi inmediata, ¿no? ¿Qué tal si habláramos de leernos toda la base de literatura o toda la base de conocimiento que existe hoy en día alrededor de la palma de aceite? Pues sería imposible, ¿cierto? O mantenernos actualizados en las diferentes temáticas que existen o que se están desarrollando alrededor de la palma de aceite. El cuerpo de conocimiento que hoy en día existe es muy grande. Pero ¿qué tal si a través de estas herramientas como la inteligencia artificial, procesando toda esta gran cantidad de información, nos ayuda a digerirla más rápido y podemos alcanzar ese conocimiento más rápido y de esa forma, pues, optimizar nuestros procesos y tomar decisiones mucho más rápidas con conocimiento de base curado y adecuado? Carlos, si bien es cierto que la inteligencia artificial pues tiene múltiples aplicaciones y que hoy en día empezamos a notar su importancia, también es cierto que la inteligencia artificial se alimenta por una información. Y en ese sentido, ¿cuáles son las alternativas que se les han dado o que tienen los palmicultores y sus plantaciones para que manejen o trabajen, de manera estructurada sus datos, para que esos datos realmente tengan la calidad y sean de valor para que puedan alimentar esta gran tecnología de inteligencia artificial? Bueno, hoy en día existen de forma comercial diferentes paquetes de software y herramientas tecnológicas que permiten la captura de información. Información que va directamente a ser almacenada en bases de datos. Obviamente esto no lo ve el usuario final, esto no lo ve el palmicultor, pero va a ser almacenada en unas bases de datos estructuradas que cumplen una serie de reglas y condiciones
para que estos datos sean almacenados de la mejor forma, de forma estandarizada, en la cual la información sea almacenada, sea persistente y después pueda ser utilizada, ¿no? Desde herramientas de captura en campo, ¿cierto? Donde hoy en día pues ya existen formularios digitales que permiten esa captura de información, ya sea en línea o fuera de línea, y que después permiten la sincronización. Y después, internamente, dependiendo de la solución que se haya escogido, pues estos datos son procesados y en últimas pues generan los reportes necesarios, los reportes que los técnicos o los directivos o los tomadores de decisiones están buscando. ¿A qué se le apunta? A que el flujo de información sea cada vez más rápido, ¿cierto? Tenemos que tomar decisiones cada vez más rápido, cada vez con un mayor valor, decisiones cada vez más informadas. Y en el proceso, pues, espero yo que todos nuestros palmicultores vayan avanzando de dejar el lápiz y el papel y avanzando en la captura de información mediante estos, hoy en día, dispositivos móviles como los teléfonos celulares que lo permitan hacer muy fácil, para que ese flujo de información sea muy rápido, muy oportuno, y que todo ese procesamiento que de pronto hoy en día estamos haciendo en herramientas básicas como Excel, pues se puedan automatizar, y de que igual manera esos reportes gráficos históricos que estamos haciendo de pronto todavía de forma muy manual, y que sean nuestros técnicos y que sean los tomadores de decisiones los que se dediquen a pensar en soluciones más que en generar reportes, sino a solucionar problemas de forma creativa, aplicando todo el conocimiento que ellos tienen. Bueno, interesante, Carlos. Voy también a incorporar a nuestra conversación del día de hoy a César Díaz, del programa de procesamiento, que nos acompaña hoy. Bienvenido, César. Qué gusto tenerte en Palmeros en Acción. ¿Cómo estás? Hola, Anderson, y a todos los radioescuchas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. No, me alegra tenerte en este programa. Víctor nos contaba al inicio de este programa sobre un tema muy específico, sobre la calificación de racimos de palma de aceite a través de la inteligencia artificial. Sabemos que tú has sido parte de ese proceso de investigación y quisiera que nos contaras con más detalle cómo empezó este proceso de investigación y en verdad cómo funciona. Este proyecto inició aproximadamente hace 3 años, teniendo en cuenta varios aspectos. Por un lado, digamos, la gran necesidad que hay por la variabilidad que existe en el campo. Es decir, nosotros contamos con un cultivo que es altamente variable en todos los aspectos, inclusive en el aspecto de la calidad como tal de un racimo. En el caso sea cultivar guinensis o sea híbrido, esa variabilidad en cuanto al aspecto físico, los colores, las formas, el desprendimiento, entre otras condiciones, es altamente variable comparado con otro tipo de cultivos en donde la clasificación es un poco más fácil. Entonces, una de las necesidades era cómo automatizar, cómo optimizar la forma de valorar esa calidad en los racimos. Inicialmente empezamos en planta de beneficio, en donde nos prestaron los espacios. Nuestro laboratorio precisamente son las plantas de beneficio y empezamos haciendo varias pruebas con imágenes. Posteriormente empezamos a evaluar diversas tecnologías, pensando también en que existen plantas en donde la conectividad no es muy buena, en donde no existe personal que sea capaz tal vez de procesar la información en el momento que sea requerido. Entonces empezamos a revisar tecnología que fuera de alguna forma autónoma, tecnología que permitiera procesar imágenes capturadas inicialmente con una cámara profesional. Posteriormente nos dimos cuenta que incluso con una cámara de un celular promedio podríamos tomar imágenes también y adquirir información de alto valor. Posteriormente empezamos a entender y a aprender el ejercicio de clasificar y etiquetar imágenes, tal cual como enseñarle a un niño pequeño qué son los colores y qué son las formas, las figuras, qué son los animales, pues tal cual se hace en este caso. Tenemos que enseñarle a un dispositivo electrónico autónomo qué es cada cosa y que de acuerdo a la percepción de las personas en la planta e incluso en el cultivo, ya que está asociado, por ejemplo, los grados de calidad, los niveles de madurez en los racimos. ¿Qué es un racimo inmaduro? ¿Qué es un racimo maduro, sobremaduro? ¿Un racimo podrido? Entonces, todo ese detalle tal cual, como si estuviéramos enseñándole a un niño, tuvimos que enseñárselo a un dispositivo que al final pues integra
herramientas de inteligencia artificial, integra software, integra hardware que permite capturar imágenes y lo más importante, pensando también en que el día de mañana la tecnología pueda trasladarse a las plantaciones, como comentaba Víctor precisamente, buscando que fueran equipos autónomos que el palmicultor como tal, el operador, la persona que está haciendo labores de sanidad pueda tener en la palma de su mano y pueda utilizarlo en el campo sin depender de redes de internet, de comunicación y que el equipo fuera totalmente autónomo. César, esto de que nos acabas de contar, ¿se ha realizado algún piloto en alguna zona palmera o en alguna organización? Verificar cómo funciona esta tecnología en la realidad, qué resultados o hallazgos han logrado encontrar. Sí, claro, Juan Carlos, precisamente en una planta donde ustedes anteriormente han conocido que está funcionando desde ya hace varios años el proyecto TEMIS de medición en línea del potencial y calidad del aceite. Precisamente en esta planta que ha funcionado como un laboratorio agroince, localizada en el Sol de Cesar, ha funcionado como un laboratorio incluso para este proyecto, en donde hemos identificado y el sistema incluso está actualmente en funcionamiento en calidad de prototipo, ha detectado con mayor precisión los racimos inmaduros o verdes que llamamos incluso en cultivar guinensis, alrededor del 85-90% de exactamente qué es un racimo realmente inmaduro ante los ojos de un calificador, pero esto superando obviamente el tamaño de muestra, porque aquí estamos en contra de, o tratando de derrumbar los dos paradigmas gigantes, que es el tamaño de muestra, ¿sí? Que siempre los tamaños de muestra son insuficientes en estos casos, y la subjetividad, es decir, la percepción humana de realmente qué es la calidad o qué es un color en este caso, entre otras cosas. Entonces, hemos tenido resultados interesantes. En cuanto al tamaño de muestra, hemos logrado abarcar el 100% de un cargamento de fruto que llega a la planta. Esto es un hito porque normalmente una persona que califica racimos califica si acaso el 1% de la muestra o de lo que está llegando de fruta por cada cargamento que llega a la planta. Con el sistema propuesto, el prototipo, logramos analizar el 100% de los racimos. Posteriormente, también el sistema está entrenado con más de 3.500 imágenes en donde pues hay diferentes tipos de madurez, entrenados previamente, etiquetados previamente, y en donde el sistema está trabajando 24 horas durante los 7 días de la semana. Bueno, espectacular estos temas, Juan Carlos, la verdad, muy animado, muy atento. Yo espero que nuestros oyentes también. Voy a retomar a Carlos porque me parece muy importante que hablemos un poquito del tema de los datos. ¿Qué recomendaciones deberíamos tener para hacer lectura de esta información? Claro que sí, Anderson. Como tú lo mencionas, los datos no son estáticos. Si lo hablamos a lo largo de toda la cadena productiva de la palma de aceite, pues es un proceso dinámico, día a día es diferente. Ya se mencionaba la variabilidad que tiene la producción. Siempre digo que nosotros no producimos tornillos, ¿cierto? Si estuviéramos en una fábrica fabricando tornillos, todo sería mucho más fácil, mucho más lineal, mucho más homogéneo. Pero en este caso, cada lote, cada palma es diferente, cada racimo es diferente, ya lo mencionaba César. Y eso es entonces que tengamos que estar capturando información todo el tiempo, ¿cierto? En Cenipalma se han desarrollado diversos protocolos, diversas guías, diversas recomendaciones en todos los aspectos productivos de la palma para la toma de la información. Y aquí las recomendaciones están, ya lo mencionaba yo, es cómo hacemos que esa información fluya lo más rápido posible, cómo hacemos que esa información que, por ejemplo, se está tomando en la palma, en el lote, llegue lo más rápido al tomador de decisiones. Esa persona que está haciendo el monitoreo, esa persona que está polinizando, esa persona que está cosechando, ¿cómo puede entregar la información más rápido al supervisor, al técnico o al gerente? Y es ahí donde entran estrategias como la estrategia digital, ¿cierto? Entonces, donde ya dejamos de utilizar el lápiz y el papel y empezamos a utilizar nuestros dispositivos móviles, donde se ingresa la información de acuerdo a unos formularios que ya están estructurados, formularios que se pueden crear mediante herramientas gratuitas, de software gratuito, o aquellos que tengan aquellos que estén pagando algún tipo de servicio ya especializado en el tema o desarrollar sus propios aplicativos. Hoy en día existe toda una baraja de posibilidades para que los palmicultores puedan capturar esta información.
Y lo principal es establecer esa estrategia digital. Y luego que esa información llegue al punto, a un punto de concentración, a un punto central donde pueda ser analizada, ya mencionaba yo, lo más automatizada posible. Y obviamente que responda a las preguntas que se están haciendo los técnicos y los gerentes, los tomadores de decisiones en su día a día. Pero César, yo sé que no es tu campo. ¿Qué tanto se proyecta la aplicación de inteligencia artificial al mundo del cultivo? Sí, Juan Carlos, precisamente la aplicación como tal de la inteligencia artificial, lo interesante, y pues por lo menos así lo vemos quienes estamos inmersos en este mundo, es que es totalmente transversal, es decir, independientemente del área, del estado, incluso del cultivo en donde estés, es totalmente aplicable, ¿sí? Por ejemplo, encontrar desarrollos que hemos hecho a nivel de prototipo en planta de beneficio, más allá de lo mencionado, por ejemplo, que tenga la capacidad de identificar cuándo una persona no debe estar en un área por condiciones de riesgo de seguridad industrial, evitando que un equipo le caiga encima o que tenga algún problema de atrapamiento. Entonces, incluso yendo hasta temas de cómo entrenar a la gente a través de herramientas de inteligencia, de visión artificial, de inteligencia artificial, entre otras cosas en planta, y eso es totalmente aplicable a cultivo. Si bien ya había mencionado anteriormente cómo automatizar la forma para identificar enfermedades, para identificar el grado de calidad de los racimos, esto es trasladable tanto a plantación como a planta de beneficio. Lo bueno de la inteligencia artificial, que son muchos aspectos, es que ya es ciencia real, y esto es totalmente aplicable incluso a cualquier ámbito de nuestras vidas. Y lo más seguro es que se vuelva también muy común para asistir labores de entender los datos, entender qué pasa en la plantación, qué pasa en la planta de beneficio, porque hoy por hoy no es fácil tener un estadista, tener un especialista de información de datos pues a la mano. Por eso cada vez se están creando incluso aplicaciones que son más autónomas, por así decirlo, no solamente en la plantación, no solamente en la planta de beneficio, no solamente en la oficina donde se tomen decisiones, sino en otro tipo de ámbitos, incluso hasta en la vida personal de cada uno de nosotros. Bueno, vamos cerrando este capítulo interesante del día de hoy. No quiero dejar ir a Carlos sin preguntarle en realidad cuáles son los desafíos que tenemos como sector en el manejo de datos, en el manejo de la inteligencia artificial y qué nos espera como líder de Geomática. Bueno, digamos que los retos son bien grandes. No podemos, cuando se habla de todas estas tecnologías, pues no hay que desconocer el contexto socioeconómico en el cual estamos. Y vemos cómo los países desarrollados, pues muchas de estas tecnologías, su penetración es muy rápida en todas las industrias, incluida la agricultura. Reconocemos, sabemos cuál es nuestro contexto productivo. Aquí en Colombia, cierto, tenemos una estructura de productores con ciertas características, con cierto nivel de formación, pero también dentro de cierto contexto poder transferir todas estas tecnologías y todos estos desarrollos se convierte en un reto. No podemos realizar una transferencia directa porque pues no nos va a funcionar, sino es adaptarnos a las condiciones locales, a nuestras condiciones particulares de producción, y es ahí donde, aun cuando estas herramientas ya existen, pues hay que adaptarlas y trabajarlas a medida. Ese es uno de los grandes beneficios que se tienen hoy en día, y es que podemos hacer todos estos desarrollos a medida, de acuerdo a las necesidades particulares de cada sector, y en este caso pues de la palmicultura. Es poder tener más manos, como seguramente ustedes lo han podido ver, los desarrollos de de todo lo que está relacionado con inteligencia artificial va muy rápido. Realmente los tiempos de desarrollo son muy rápidos. Hoy en día ya no se hablan de desarrollos de años ni de meses, sino en algunos casos ya se habla de desarrollos de días o incluso de horas. Y entonces si nos vamos quedando, si nos vamos demorando, pues digamos, podemos estar en una cosa y ya al día siguiente vemos otra. Entonces el desafío es estar al día en lo que van en los desarrollos y poderlos incorporar lo más pronto posible para ayudar a solucionar y a optimizar las diferentes situaciones que tenemos tanto en cultivo como en planta de procesamiento. César, hablaba de un poquito de la gran ciencia ficción que nos mostraba una inteligencia artificial malvada.
Cuéntanos cuál es tu reflexión final. Pues más que sea algo malévolo, algo maquiavélico, e incluso algunos autores lo llaman como una caja de Pandora. Desde mi percepción es algo en lo cual todo el mundo estamos subidos en este bus, por así decirlo, queramos o no. Y la invitación es que aprendamos, tengamos la mente abierta para derribar esos paradigmas convencionales y aprendamos un poco más acerca de lo que está contenido dentro de la inteligencia artificial, las soluciones que hay en el mercado, incluso abrir más las fronteras hacia otros países, incluso más allá de la palmicultura, como es el caso de Malasia, en donde también hay una aplicación, obviamente porque es una economía de escala, tenemos aplicaciones diversas para diversos propósitos, pero fíjate que al final sigue siendo la misma necesidad que tenemos aquí en Colombia, y yo diría que casi en otros contextos de palmicultura en otros países, y es el tema de cómo automatizar y cómo tener información en la palma de la mano, información para tomar decisiones que sea confiable y de calidad. La invitación finalmente es a aprender a que todos saquemos ese programador que llevamos en sí, que llevamos en nuestro interior, esa curiosidad que al final pues a un programador lo termina volviendo un científico de datos con muchas más capacidades, que esa es como la profesión no del futuro, sino del ya, del ahora, para poder decirle realmente a la inteligencia artificial la verdad sobre las cosas pues que estamos percibiendo hoy en día en la realidad como tal. Muchas gracias, César. Y muchas gracias a Carlos por haber sido nuestros invitados. Yo siento que en este programa también estuvimos hablando de creatividad, de curiosidad, como lo acaba de mencionar César. Y esto me lleva a pensar que hablar de inteligencia artificial no es más que hablar de la inteligencia humana. Cuando hablamos de inteligencia humana, estamos poniendo al servicio pues una forma, un medio, en este caso todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para resolver problemas. Esta revolución que puede estar dando la inteligencia artificial parte de nosotros los seres humanos, lo manejamos los seres humanos, depende de nosotros los seres humanos y la vamos a potenciar nosotros. Así de que muchas gracias a todos por habernos regalado los testimonios y Anderson, ahora sí te entrego para que puedas hacer el cierre. Bueno, y a todos nuestros palmicultores que nos acompañaron, recuerden seguir escuchándonos en esta tercera temporada de Palmeros en Acción, como siempre en su plataforma de podcast favorita. Si tiene alguna duda, inquietud o le llama la atención algún tema, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico palmerosenaccion@cenipalma.org. Ahí estaremos muy pendientes para poder responderles y interactuar con nuestros oyentes. Un fuerte abrazo a todos, hasta pronto. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.